Sekerdijo Shelala, Uchiwe, Chachikeibanun. Espero que el día de hoy me puedan decir con total sinceridad que están Utzmatiush. Fíjense que el día de hoy vamos a hacer el dictado de la guía, pero para eso necesitamos una explicación. Espero que cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela por vía WhatsApp. Estamos para servirles. Empezamos con la explicación. Vamos a comenzar explicando la clase del día de hoy. Aquí pregunta qué hacen, es decir, que se refiere a qué verbos, a verbos. Y serían yeshikan, vuelan. Esto lo vamos a aplicar a algunos animalitos. Yemushan, nadan. Yeropop, revolotean. Yeropin, saltan. Yeanin, corren. Yejote, se suben. Yeka, se bajan. Yeetzan, juegan. Yewash, duermen. Yesote, se enrollan. Yesikin, gritan. Yevishan, cantan. Yeok, lloran. Yekoron, roncan. Yekikot, se alegran. Yegua, se alimentan. Pero todos estos verbos, estos animalitos los hacen en un lugar. Por ejemplo, si hay algún animalito que salta, podría ser una ranita, ¿verdad? Miramos, Yeropin es salta. Aquí vamos a ver dónde podría saltar esta ranita. ¿Será que puede saltar en la cueva, en la tierra? Yo voy a buscar en dónde, en idioma cachuquel, para describir mi animalito. Parrucache, en la rama. Pajay, en la casa. Pajul, en la cueva. Pache, en el árbol. Paulef, en la tierra. Pacotzipel, en el jardín. Pajuyú, en la montaña. Paquichelaj, en el bosque. Pachaabak, en el lodo. Pacayis, en el monte. Pacoral, en el corral. Parrubiche, sobre el árbol. Chiri, ahí, que la allá. Ya teniendo esta estructura, entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer nuestro dictado. Este sería un ejemplo. Aquí hay una palabra que no hemos usado tanto, ya la vimos, pero sería tak. Tak es un pluralizador. Por ejemplo, ahí dice ritak umul. Recordemos que umul es conejo. Si yo pongo tak, estoy diciendo los conejos. Y para escribir los conejos, yo tendría que poner ritak umul. ¿Cómo pondría yo perros? Los perros. Ritak sí, muy bien. ¿Cómo pondría yo los caballos? Ritak kej. O los burros, ritak kowilak kej. De esa forma yo pondría un pluralizador. Luego tendría que poner un verbo de estos que están sobresaltados en rosado, de acuerdo a lo que yo necesito describir, al animal. De esa forma vamos a ver que en este caso estoy diciendo ritak umul, los conejos. Yeropin, saltan, ¿verdad? Y luego pongo, saltan en el jardín, parricotzibel. Esa sería la estructura para resolver el dictado del día de hoy. Comenzamos con el dictado. Comenzamos entonces con el dictado. El dictado va a ser un dictado general para todas las claves. La número 1 es ritak patish yemushan. Ritak patish yemushan. Número 2, ritak umul yeropin. Ritak umul yeropin. Número 3, pajuyú. Número 4, ritak sanik yejote. Ritak sanik yejote. Número 5, parruwi riche. Parruwi riche. Número 6, pajay. Pajay. Número 7, ritak oshosh yeguash. Ritak oshosh yeguash. Número 8, ritak tsunun yeropop. Ritak tsunun yeropop. Número 9, pacoral. Pacoral. Número 10, ritak mes yeanin. Recuérdense que el contenido para resolver estas traducciones lo van a encontrar en el cuadro rosado
y moradito que les explico en esta clase, que ya se los envié con anterioridad, pero si alguno no lo tiene, con gusto lo vuelvo a enviar. Que Dios los bendiga. Kerika, un fuerte abrazo. Espero que tengan una hermosa mañana.